desde el siglo XVIII toda la región estuvo plagada por estancias. Una de las primeras que tuvo la zona, que ya la habíamos hablado en otra oportunidad, era la estancia jesuítica de San Miguel del Carcarañá, que era la sede de la Compañía de Jesús, que después la reemplaza los padres franciscanos. Pero la primera estancia que hay en la zona reconocida es esa. Después, una muy ya en el siglo XIX, fines del XIX, incluso antes también, era la estancia de Gregorio Taboada, que abarcaba estaba en el límite de Roldán y abarcaba gran parte de lo que era la actual hoy Avenida Godoy en Rosario, hasta lo que es Funes y Roldán. Ahí tenía una gran estancia. Pertenecía a Gregorio Taboada. Después, cuando él fallece, hay un problema de testamentario. Una parte queda para la esposa y otra parte para el abogado que llevó la causa, que era Fermín Legarza, un apellido muy conocido en Rosario. Y más tarde va a ser comprada una parte de esa estancia por Justiniano Adalid, que tiene importancia acá en Roldán porque está vinculado también con el apoyo a la construcción del templo de Roldán, que este año cumple 100 años. La parroquia, sí. El templo y el edificio de la Fiscal 229. O sea que la importancia de este Justiniano Adalid, que no sé si alguien se acuerda mucho. Y después, obviamente, aparecen estancias de la mano de la inmigración, cuando los inmigrantes suizos y alemanes empiezan a prosperar económicamente. En un principio, esta estancia literalmente eran estancias de ganado vacuno y llevadorizo. Cuando se da el boom de la agricultura, van a ir rotando hacia las actividades agrícolas. Y van a ser las principales a fines del siglo XIX y principios del XX, las grandes productoras de cerealeras de la provincia en nuestra zona, todo este tipo de estancias. Después tenemos, por ejemplo, otros apellidos conocidos como Arijón, tenía estancias acá en Roldán, la estancia Santa Elena en Roldán. Yo estoy diciendo son apellidos conocidos para la gente de Rosario. Sí. Después Lanús y Mármol también tenía la estancia San Gervasio. Todas estas, la Corina también, que daba buenos, aparecían en los periódicos pidiendo empleos, o sea, gente que venga a trabajar a la estancia, y se les pagaban muy buenos sueldos. O sea, la gente que buscaba trabajo leían los diarios de la época y estaban los avisos pidiendo personal para trabajar. Otra de las que ya nombramos, que era muy reconocido también de una personalidad importante de Rosario, era la de Pelayo de Ledesma, que era presidente del Hockey Club, de la Sociedad Rural de Rosario, un importante estanciero y agrícola ganadero de la zona, que su estancia, con el correr del tiempo, va a ser una parte para Virgilio Tedín Uriburu, que era el yerno, y más tarde va a ser adquirida por la familia Ansler. Bueno, es lo que se conoce como la estancia Ansler, más conocida en la década del 50, como en esa época las familias tenían niños en la escuela, ellos acostumbraban a hacer picnic en esa estancia y los transportaban a todos los cursos de los hijos. Uno de esos muchachos, Marcelo Ansler, iba con mi hermano, entonces por allí iba mi mamá y me llevaban a mí, así que yo he ido a esos picnic y tengo una visión de esa. Era un palacete la estancia, tenía hortensias, tenía todos ventanales, tenemos la foto nosotros para publicar. Tenía unas escalinatas de mármol y después grandes ventanales y hortensias gigantescas, eran altísimas, hortensias celestes,
Uno llegaba y era muy imponente esa casa cuando estaba iluminada por dentro, con esas hortensias, esa escalera, una escalera que tendría 3 metros, 2 metros, bajita, pero... Y representaba lo que era el poder económico de la alta sociedad de la zona. Y otra que es impactante ediliciamente, pero que está totalmente destruida, es la Santa Rosa de la familia Sánchez. Bueno, la estancia Santa Rosa era un pueblo prácticamente, porque tenía escuela. Vivían, toda la gente que trabajaba en esa estancia vivía allí, en casitas distintas, así que era como una pequeña aldea. Un pequeño barrio privado. Tenía médico. Yo tengo una historia de esa, no la conocí nunca, pero una amiga mía tenía una vecina que la trataba mucho, y yo cuando la conocí, yo estoy ligada a Roldán porque mi papá era maestro de la escuela. Así que allí me enteré que había la escuela primaria que estaba en la estancia Santa Rosa. Y ese maestro fue de viaje a San Juan y murió en el día del terremoto, en el año 45. Y esta chica que cuenta la historia, el padre la salvó porque la cubrió con su cuerpo y murió. Entonces dice, mi papá que vivía en la estancia Santa Rosa murió para salvarme la vida a mí. Me lo cuenta personalmente esa persona. Y ahí yo me entero lo grande que era la estancia Santa Rosa, que tenía escuela propia. Y después conocí una persona que vivió en eso, sí, teníamos casita, con todos mis padres trabajaban allí, yo me crié de chica en ese lugar. Sí, bueno... y ahora es una ruina, sí, una ahora ruina. Sánchez... Está vandalizada. Sí, sí. El doctor Sánchez también era una importante personalidad rosarina, y no solo tenía la Santa Rosa, tenía las dos hermanos también, otra estancia. Pero obviamente representa la riqueza que había dado en la zona el boom agropecuario. Porque las casas eran palacetes, sí. Eran una especie de pequeños palacios, eran casas muy importantes. En el pueblo no había ninguna casa tan importante como esas. Sí. Después estaba la estancia Rossetti de Lindante Afune, la Pastora de Miguel Alcázar. La Rossetti es donde está Kentucky ahora. Claro. La Pastora de Miguel Alcázar también, y después estaba la de Keops, ubicada entre Roldán y Barlosea. O sea que era muy grande también. También era enorme en esta Tenían estancia. grandes arboledas, plantaban eucaliptus y hacían montes de eucaliptus y tenían muchos árboles. Claro. Eran muy arboladas, forestaron mucho las estancias. Hubo otra, no sé si ustedes hubo otra que siempre se había comentado, que era la casa de los Citos sobre la Ruta 9. Realmente eso habría sido una estancia, un casco de estancia, por las dimensiones que tenía esa casa. Tenía varias habitaciones al frente que dan a la ruta. Luego venía una caída hacia el fondo de la casa. Había más habitaciones, todas cubiertas con mámparas de vidrios de hermosos vidrios de colores, y un patio enorme con una gran palmera tenía en el centro, y después venía una glorieta toda de ¿cómo se llama estas? Esas grises, liláceas, las grisinas, no me salía, perdón. Entonces todo cubierto de grisina, y ahí había como 4 o 5 habitaciones que eran las que utilizaban los peones. Luego en el fondo había 2 piezas grandes, 2 habitaciones grandes, haciendo un cerramiento del patio y más un galpón muy grande. Siempre se comentó que esa casa era una estancia, había sido una estancia o un casco de estancia. Lo único que no se sabe realmente a quién perteneció. Ahí vivía la familia Cito, la cual nosotros éramos muy amigos, mi familia, mis padres y nosotros, con los chicos, inclusive con mis amigas que fueron, que Betty, Irma, María y Rubén, o Negro, que le decían, el Negro Cito, que era también, y mi hermana y yo. Éramos muy amigos, jugábamos todos juntos ahí, y en esas piecitas, que era la de los peones, nosotros hacíamos nuestras casitas. Como éramos chicos, 7, 8 años, hacíamos como cada uno tenía su casita.
Era muy linda, un patio muy grande, una casa muy grande, muy bien construida, una cocina grande, enorme, con cocina a leña, con horno a leña, todo metálico, una casa muy linda, muy grande, y realmente era evidentemente al costado era una entrada de casuarinas que iba justo hasta los portones, hasta los galpones. Fue una casa muy linda y es una casa. Luego los chicos la dividieron y quedó para cada uno de las familias. Yolanda, ahora, Vicente, era muy cercana al pueblo, pero claro, no había en pueblo. ese momento no había pueblo, era muy chiquito Roldán, no había estación. Está de la Escuela Nacional hacia Rosario, de la mano de aquel lado, del lado sur. Y una casa muy linda, muy grande. Ahora quedó en el centro del pueblo, pero ahora está en el centro, prácticamente. Es la única que está tan cerca. Sí, es la única que quedó tan cerca, pero realmente eso tiene que haber sido. Arriba tenía un altillo con una escalera. Claro. Era una habitación grande también arriba, toda con todos pisos de madera. Uno solo, la cocina y otra habitación era que sería el comedor diario que usaban para almorzar y cenar, sin duda. En general eran de 2 pisos. Sí. Santa Rosa es de 2 pisos. Luego lo tiraron abajo, esa parte, la de arriba. Y muchas tenían arriba la especie de mirador por los ataques de los indígenas. Porque esta zona había que ser controlada por los ataques indígenas. Y obviamente que a partir de 1930 todas estas grandes estancias van a tener que adaptarse económicamente, porque la crisis económica mundial las afecta. Ya la producción de animales, exportación de animales se ve perjudicada, entonces se adaptan a los arrendamientos de las estancias a manos de inmigrantes, colonos italianos generalmente y españoles que arrendan las tierras. Porque en la estancia había un administrador claro. que administraba la producción de los colonos. Claro. Y eran muy importantes. Claro, no solo de agricultura, sino que empiezan a permitir la explotación tambera dentro de la estancia. El próximo encuentro es después del aniversario de la ciudad. Sí. ¿Se podrá hacer un vivo para que las chicas muestren sobre este tapete algunas fotos? Me dicen que sí en producción. Sí. ¿Qué les parece? Sí. Después de las muestras traen un par de fotos. Seleccionamos las y más representativas. Ustedes le van relatando a nuestro público de qué se trata y las filmamos en vivo para que en Instagram hagamos la posibilidad de que las vean también. Y sean ustedes más famosas y reconocidas. Chicas, todavía. Más todavía. Chicas, gracias por vuestra visita. La verdad que un hermoso tema han tocado.